asistir a la ceremonia debe llevar el uniforme. Fuera de aquí. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podría guardar una leyenda en su descanso eterno? Hoy exploraremos algo impactante, un suceso que ha dejado al mundo sin palabras. La tumba de Bruce Lee ha sido abierta, y lo que encontraron dentro conmocionará al mundo entero. Este hallazgo no solo desafía la historia que conocemos, sino que plantea más preguntas que respuestas. ¿Qué podría ocultar el lugar de descanso del hombre que se convirtió en un ícono mundial del cine, las artes marciales y la filosofía? Pero antes de continuar, bienvenidos a mi canal, Secretos de Historias. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita, para no perderte ninguno de nuestros impactantes videos. Dale like si te apasiona conocer los secretos más asombrosos y deja tu comentario con tus teorías al final. Ahora sí, acompáñenme a descubrir esta historia extraordinaria. Bruce Lee, el hombre que desafió las leyes del cuerpo humano y las convenciones del cine, fue enterrado en 1973. Pero lo que se descubrió al abrir su tumba podría cambiar todo lo que creemos saber sobre él. ¿Qué secretos guarda esta leyenda inmortal? ¿Por qué se tomó esta decisión ahora? Acompáñenme en este fascinante viaje mientras exploramos la vida, muerte y el inquietante misterio detrás de este hallazgo. Desde que Bruce Lee fue enterrado en el cementerio Lakeview en Seattle en 1973, su tumba ha sido un lugar de peregrinación para millones de personas de todo el mundo. Admiradores, expertos en artes marciales y simples curiosos llegan cada año a rendir homenaje a la leyenda que cambió para siempre la forma en que el mundo veía el cine de acción y las artes marciales. Sin embargo, la paz de su tumba ha estado rodeada de una nube de misterio desde el principio. Hay quienes afirman que la tumba de Bruce Lee no es un lugar de descanso común, sino un sitio que guarda secretos que nadie esperaba descubrir. Desde rumores de maldiciones hasta teorías conspirativas sobre lo que fue enterrado junto a él, su tumba se ha convertido en un foco de especulación. Una de las teorías más inquietantes que rodean la tumba de Bruce Lee es la supuesta maldición de su familia. Muchos creen que los Lee están marcados por un destino trágico que se ha transmitido de generación en generación. Esta teoría cobró fuerza después de la muerte de su hijo, Brandon Lee, en un accidente en el set de filmación de El Cuervo en 1993, exactamente 20 años después de la muerte de Bruce. Los defensores de esta teoría sostienen que Bruce Lee era consciente de esta maldición. Algunos incluso aseguran que tomó medidas extraordinarias para proteger a su familia, incluido el posible uso de amuletos o rituales espirituales que habrían sido enterrados junto con él. Según esta versión, su tumba podría ser mucho más que un lugar de descanso, podría ser un santuario diseñado para contener energías oscuras o proteger a quienes le sobrevivieron. Otro aspecto del misterio gira en torno a lo que realmente fue colocado en la tumba junto con Bruce Lee. Aunque el ataúd fue sellado con extremo cuidado, hay rumores persistentes de que junto a él se enterraron objetos de gran valor histórico y simbólico. Algunos testimonios no confirmados aseguran que Lee fue enterrado con manuscritos inéditos que contenían sus pensamientos más profundos sobre las artes marciales y la filosofía de vida. También se habla de joyas y amuletos que pertenecían a su familia y que, supuestamente, tienen un significado espiritual. Una de las historias más difundidas afirma que Bruce Lee fue enterrado con un pequeño medallón que le entregó su maestro, Ip Man, un símbolo de protección y sabiduría en las artes marciales. Además, algunos expertos en la historia de Bruce Lee sugieren que su tumba podría albergar documentos relacionados con proyectos cinematográficos que nunca llegaron a realizarse, ideas que quedaron en el aire tras su repentina muerte. La idea de que su tumba sea una especie de cápsula del tiempo ha alimentado la curiosidad de investigadores y fanáticos por igual. Los visitantes frecuentes del cementerio han compartido experiencias extrañas alrededor de la tumba de Bruce Lee. Algunos aseguran haber sentido una energía inexplicable mientras estaban frente a su lápida, una sensación que describen como una mezcla de calma y tensión. Otros dicen haber visto sombras o escuchado murmullos mientras visitaban el lugar, algo que ha llevado a muchos a creer que la tumba podría estar protegida por una presencia espiritual. En entrevistas recientes, algunos expertos en fenómenos paranormales han señalado que la ubicación de la tumba de Bruce Lee, junto a la de su hijo Brandon,
podría tener un significado especial. Según sus teorías, el lugar fue elegido estratégicamente para mantener a padre e hijo unidos en un nivel espiritual, y cualquier alteración a este equilibrio podría desencadenar consecuencias imprevistas. Por otro lado, algunos excolaboradores y amigos cercanos de Bruce Lee han hablado en documentales y entrevistas sobre los misterios que rodean su legado. Uno de ellos, un exproductor de cine que trabajó con él en Operación Dragón, insinuó que Bruce tenía preocupaciones sobre la posibilidad de que sus escritos y técnicas cayeran en las manos equivocadas tras su muerte. Bruce era muy reservado, no mostraba todo lo que sabía. Si hay algo enterrado con él, probablemente sea algo que él quería mantener lejos del mundo, declaró en una entrevista. A medida que avanzaban los rumores y teorías sobre lo que podría estar escondido en la tumba de Bruce Lee, la expectación alcanzó niveles insospechados. Sin embargo, lo que pocos sabían era que alguien ya había intentado entrar en ese espacio sagrado. Este incidente, cuidadosamente encubierto por las autoridades y la familia Lee, reveló que incluso décadas después de su muerte, la figura de Bruce Lee seguía generando una fascinación tan intensa que algunos estaban dispuestos a cruzar todos los límites para descubrir sus secretos. En una noche aparentemente tranquila de 1993, casi 20 años después de la muerte de Bruce Lee, los guardias del cementerio de Lakeview reportaron un incidente inquietante. Uno de los trabajadores encargados de la vigilancia nocturna aseguró haber escuchado ruidos extraños provenientes del área donde descansaba Bruce Lee. Pensando que se trataba de fanáticos tratando de dejar ofrendas, algo relativamente común, decidió acercarse para investigar. Lo que encontró fue algo que jamás olvidaría. Un grupo de 3 hombres, vestidos completamente de negro, estaba tratando de retirar la pesada lápida de mármol de la tumba. Utilizaban herramientas rudimentarias pero efectivas, como palancas y mazos, y trabajaban en completo silencio. La escena era casi surrealista. Bajo la luz de la luna, los hombres parecían obsesionados, como si estuvieran en una misión más grande que ellos mismos. El guardia intentó confrontarlos, gritando para que se detuvieran. Sin embargo, los intrusos reaccionaron rápidamente. Dejaron sus herramientas y escaparon entre las sombras del cementerio, dejando atrás signos claros de su intento de profanación. La lápida había sido dañada, con marcas visibles que parecían cortes y fisuras, pero afortunadamente, el acceso al ataúd no había sido logrado. El incidente dejó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran estas personas y qué buscaban exactamente? Algunos especularon que se trataba de fanáticos obsesionados que querían llevarse algún recuerdo de Bruce Lee, quizás una prenda de ropa o incluso un mechón de cabello. Pero otros sospechaban que el motivo era mucho más oscuro. Según reportes posteriores, las autoridades encontraron junto a la tumba ciertos objetos que los intrusos habían dejado atrás. Entre ellos, una hoja de papel con símbolos y textos en chino antiguo que nadie pudo descifrar de inmediato. Esto llevó a algunos investigadores a creer que los intrusos podrían haber sido practicantes de algún tipo de ritual místico o incluso seguidores de una secta que idolatraba a Bruce Lee como una figura espiritual. Además, los rumores sobre los objetos enterrados con Bruce Lee cobraron más fuerza. Se decía que, además de sus pertenencias personales, había documentos y manuscritos secretos que contenían conocimientos avanzados sobre artes marciales, filosofía y espiritualidad. Algunas teorías más radicales incluso sugerían que estos textos contenían información sobre técnicas que Bruce Lee había desarrollado pero que nunca había compartido con el mundo, considerándolas demasiado poderosas o peligrosas. Cuando la noticia del intento de profanación llegó a los oídos de la familia de Bruce Lee, la reacción fue inmediata. Shannon Lee, su hija, expresó su indignación públicamente, calificando el acto como una falta de respeto no solo hacia su padre, sino hacia todo lo que él representaba. En entrevistas posteriores, Shannon aseguró que la tumba de Bruce Lee debía ser un lugar de paz y contemplación, no un objetivo para actos de vandalismo o saqueo. La familia decidió reforzar la seguridad en el cementerio, instalando cámaras de vigilancia y contratando guardias adicionales. Además, se trabajó en reparar los daños causados a la lápida, aunque las marcas del intento de profanación aún eran visibles para quienes se acercaban lo suficiente. A pesar de estas medidas, el incidente dejó una marca indeleble en la familia.
Shannon confesó en una entrevista que había considerado trasladar los restos de su padre a un lugar más seguro y privado, lejos del alcance de fanáticos o curiosos. Sin embargo, decidió mantenerlos en Seattle, argumentando que era el lugar donde Bruce había construido su vida con su esposa Linda y donde quería ser recordado. El intento de profanación no solo fue un acto de vandalismo, para muchos, simbolizaba la obsesión que algunas personas aún sentían por Bruce Lee y su legado. Su tumba, más que un lugar de descanso, se había convertido en un símbolo de su inmortalidad. Las teorías sobre los objetos enterrados con él y su supuesta conexión con conocimientos secretos solo alimentaron el aura de misterio que lo rodeaba. Historiadores y expertos en cultura popular señalaron que este tipo de incidentes no eran nuevos cuando se trataba de figuras icónicas. Desde Tutankamón hasta Elvis Presley, las tumbas de grandes personajes de la historia han sido blanco de saqueadores y fanáticos. Sin embargo, lo que diferenciaba a Bruce Lee era la naturaleza multifacética de su legado. No solo era una estrella de cine, sino también un filósofo, un revolucionario de las artes marciales y, para muchos, una figura casi divina. El día en que se decidió abrir la tumba de Bruce Lee fue uno que quedará marcado en la historia. Lo que comenzó como un esfuerzo por esclarecer ciertos aspectos de su legado se transformó rápidamente en un evento envuelto en misterio y tensión. Desde las primeras horas de la mañana, un grupo selecto de expertos se reunió en el cementerio Lakeview en Seattle, bajo estrictas medidas de seguridad. El lugar estaba cercado, rodeado de guardias y policías para evitar que los fanáticos se acercaran. Los rumores ya se habían filtrado, y la noticia corría como pólvora. Algo importante estaba a punto de ocurrir en el lugar de descanso del ícono de las artes marciales. El proceso no fue algo improvisado. Durante meses, un equipo multidisciplinario había trabajado para garantizar que la exhumación se llevara a cabo con el mayor respeto y cuidado posible. Participaron arqueólogos, antropólogos forenses, historiadores e incluso expertos en tradiciones espirituales. Cada uno de ellos tenía un rol claro: garantizar que cualquier descubrimiento se manejara con delicadeza y que no se dañara el legado de Bruce Lee ni su imagen ante el público. Las autoridades locales habían otorgado el permiso, pero no sin controversia. Las familias de Bruce y Brandon Lee habían mostrado reticencia, pero finalmente accedieron bajo la condición de que se respetaran ciertos límites. Los motivos oficiales para abrir la tumba se basaban en una combinación de razones legales y científicas. Se alegó la necesidad de verificar documentos históricos relacionados con la autenticidad de objetos supuestamente enterrados con él, además de aclarar rumores que habían circulado durante décadas. El día de la exhumación, el ambiente era tenso. Una fina niebla cubría el cementerio, haciendo que todo pareciera sacado de una película. A pesar de las restricciones, un grupo de fanáticos y periodistas se reunió a cierta distancia, tratando de captar cualquier detalle. Algunos llevaban camisetas con la imagen de Bruce Lee, mientras que otros sostenían pancartas exigiendo que se dejara descansar a la leyenda en paz. Dentro del área cercada, los especialistas trabajaban en silencio, con una mezcla de solemnidad y curiosidad. Sabían que lo que estaban a punto de hacer no solo tenía un peso histórico, sino también emocional. Bruce Lee no era solo un actor o un artista marcial, era un símbolo, un mito viviente que había inspirado a millones. Cuando llegó el momento de retirar la lápida, todos los presentes guardaron silencio. Incluso los más experimentados del equipo no pudieron evitar sentir un escalofrío al presenciar el acto. Con herramientas especializadas, comenzaron a retirar la tierra con extremo cuidado. La atmósfera era solemne, casi religiosa. Cada movimiento era documentado minuciosamente, tanto en video como en fotografías, para garantizar la transparencia del proceso. Finalmente, el ataúd quedó expuesto. El equipo se detuvo por un momento, como si estuviera esperando una señal para continuar. El líder del equipo arqueológico dio la orden, y dos expertos procedieron a abrirlo lentamente. El chirrido de la madera al ser retirada resonó en el aire, un sonido que pareció durar una eternidad. Lo primero que vieron fueron los restos de Bruce Lee, perfectamente conservados dentro de los límites naturales del tiempo y el entorno. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue un pequeño compartimento adicional que parecía haber sido sellado de manera intencional dentro del ataúd. Este compartimento estaba cubierto con un paño rojo bordado con símbolos que algunos identificaron como caracteres chinos antiguos.
El compartimento fue retirado con extremo cuidado. Cuando lo abrieron, encontraron un cofre de madera oscura, tallado con diseños intrincados. Dentro del cofre, había varios objetos que dejaron a todos perplejos. Entre ellos, se encontraba un diario, escrito aparentemente por Bruce Lee, con páginas llenas de anotaciones sobre técnicas de artes marciales nunca antes vistas, reflexiones filosóficas y dibujos detallados. Pero había algo más que llamó la atención de todos, un mapa. Este mapa, que parecía antiguo, tenía marcas específicas en varias localizaciones de Hong Kong y Estados Unidos. Los historiadores presentes quedaron atónitos, ya que algunas de las marcas correspondían a lugares relacionados con la vida de Bruce Lee, como su escuela de artes marciales y los estudios de cine donde grabó algunas de sus películas más icónicas. El equipo decidió pausar la exhumación para analizar cuidadosamente el contenido del cofre. Mientras tanto, las noticias comenzaron a filtrarse al exterior. Los fanáticos que estaban esperando en las afueras del cementerio comenzaron a murmurar, y pronto las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre lo que se había encontrado. Algunos aseguraban que el mapa era una pista hacia un tesoro oculto, mientras que otros creían que era una clave para descifrar los secretos más profundos de Bruce Lee. En las entrevistas posteriores, los miembros del equipo se mostraron cautelosos. Aunque confirmaron el hallazgo del diario y el mapa, evitaron dar demasiados detalles, señalando que se necesitaba más tiempo para analizar el contenido. Sin embargo, uno de los arqueólogos dejó escapar un comentario que encendió aún más la curiosidad del público. Lo que encontramos no solo cambiará la forma en que vemos a Bruce Lee, sino también su legado en las artes marciales y la filosofía. La noticia de la apertura de la tumba de Bruce Lee y el hallazgo de los objetos se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Medios de comunicación de todo el mundo cubrieron el evento, desde cadenas internacionales hasta pequeños blogs dedicados a las artes marciales. Los fanáticos de Bruce Lee se dividieron. Algunos celebraban el descubrimiento como una oportunidad para conocer más sobre su ídolo, mientras que otros criticaban la decisión de abrir su tumba, considerándola una falta de respeto. En Hong Kong, donde Bruce Lee es considerado un héroe nacional, el hallazgo despertó un interés renovado en su legado. Se organizaron vigilias y eventos en su honor, mientras que los expertos comenzaron a analizar el contenido del diario y el mapa. Incluso surgieron rumores de que algunos cineastas estaban interesados en convertir la historia en una película. El momento de abrir la tumba de Bruce Lee marcó el inicio de un nuevo capítulo en su legado. Lo que comenzó como una exhumación se transformó en un evento que conectó a millones de personas con el misterio y la grandeza de una leyenda inmortal. Los objetos encontrados no solo ofrecieron un vistazo al hombre detrás del mito, sino que también plantearon nuevas preguntas sobre su vida, su filosofía y los secretos que quizás quiso guardar para siempre. Sin duda, este evento dejó claro que, incluso después de su muerte, Bruce Lee sigue siendo una figura que trasciende el tiempo y el espacio, capaz de inspirar, intrigar y sorprender al mundo entero. El descubrimiento del cofre en la tumba de Bruce Lee fue un hallazgo que sorprendió al mundo. Cuando finalmente se autorizó la exhumación como parte de una investigación para preservar y documentar el legado del artista marcial, pocos esperaban encontrar algo más que sus restos y las pertenencias comunes enterradas con alguien de su calibre. Sin embargo, lo que se encontró dentro del cofre sellado reveló una faceta de Bruce Lee que pocos conocían, ampliando aún más el aura mística que siempre lo rodeó. El cofre, de madera oscura y reforzado con detalles metálicos, parecía haber sido cuidadosamente diseñado. Su exterior estaba decorado con grabados en chino, que según los expertos, representaban citas filosóficas de Confucio y Lao Tse. Estas inscripciones reflejaban la inclinación de Bruce Lee hacia el pensamiento profundo y su conexión con las raíces culturales que siempre lo guiaron. Al abrirlo, los investigadores y familiares presentes quedaron atónitos. Dentro del cofre había una colección cuidadosamente seleccionada de objetos personales. Lo primero que llamó la atención fue un conjunto de manuscritos inéditos, escritos a mano por Bruce Lee. En ellos, detallaba conceptos avanzados sobre el Jeet Kune Do, el arte marcial que él mismo desarrolló. Estos escritos no eran un manual de técnicas físicas, sino un tratado filosófico que conectaba las artes marciales con el equilibrio mental y espiritual. Entre las anotaciones, había reflexiones personales sobre su búsqueda de la perfección, sus temores y la presión que sentía al ser una figura pública.
Uno de los textos más impactantes decía: el verdadero maestro no enseña golpes, sino cómo enfrentarse a uno mismo. Solo cuando conquistas tu espíritu, puedes dominar el cuerpo. Estas palabras, nunca antes conocidas, resonaron profundamente entre sus seguidores y críticos por igual. Otro objeto sorprendente fue una cadena de cuentas de madera, similar a un rosario budista, que Bruce Lee utilizaba durante sus meditaciones. Aunque había mencionado brevemente su práctica de meditación en entrevistas, encontrar este objeto confirmó lo importante que era para él la conexión espiritual en su vida cotidiana. El cofre también contenía un pequeño paquete de cartas escritas por Bruce Lee a su esposa, Linda, y a sus hijos, Brandon y Shannon. En ellas, expresaba su amor incondicional y sus esperanzas para el futuro. Una carta dirigida a Brandon, escrita poco antes de su fallecimiento, decía: recuerda siempre, hijo, que la fuerza no viene de lo físico, sino de la voluntad de nunca rendirse. Si puedes entender esto, podrás enfrentar cualquier desafío en la vida. Además, había fotografías nunca antes vistas de Bruce Lee en momentos íntimos, jugando con sus hijos, meditando junto a un lago y entrenando en solitario en su jardín. Estas imágenes ofrecían un vistazo a la vida personal de un hombre que, para muchos, parecía casi sobrehumano. Sin embargo, el hallazgo más intrigante fue un pequeño frasco de vidrio sellado herméticamente. En su interior había una sustancia líquida transparente. Los investigadores inicialmente pensaron que se trataba de un recuerdo personal o algo simbólico, pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podría haber sido parte de un experimento personal de Bruce Lee relacionado con su enfoque en la salud y el rendimiento físico. Otros creen que podría ser un símbolo espiritual, representando pureza o energía vital. Aunque los análisis científicos del líquido no han revelado nada fuera de lo común, el frasco sigue alimentando teorías y especulaciones entre los seguidores del artista marcial. El contenido del cofre no solo sorprendió por lo que contenía, sino por lo que revelaba sobre Bruce Lee como ser humano. Era un hombre profundamente conectado con su familia, sus raíces y su búsqueda constante de autoconocimiento. Cada objeto en el cofre parecía estar cuidadosamente seleccionado para contar una historia, no la del ícono que el mundo conocía, sino la del hombre que buscaba trascender sus propios límites. Este hallazgo se convirtió en un recordatorio tangible de que Bruce Lee no era solo un actor o un luchador excepcional, era un pensador y un visionario cuyo impacto iba más allá de las artes marciales. Aunque su cuerpo descansa, el contenido del cofre mostró que su espíritu sigue vivo, inspirando a generaciones con su sabiduría y humanidad. Así concluye este viaje al misterio de la tumba de Bruce Lee, un viaje que nos recuerda que el verdadero legado de un hombre no está en lo que dejó atrás físicamente, sino en las ideas y valores que plantó en el mundo. Gracias por seguir con nosotros en este impactante recorrido. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de este delicado episodio de la exhumación de la tumba de Bruce Lee.